Saludos mis apreciados hermanos y hermanas, bienvenidos a escuchar la palabra del Señor en esta sección que hemos titulado Lecciones prácticas de la Biblia para tener éxito en nuestra vida espiritual. En esta ocasión vamos a estudiar el siguiente tema: la tentación, la caída y sus resultados. Antes de comenzar, les invitamos a orar. Bendito Padre, que su morada es en los cielos, le damos gracias por la vida, gracias por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Le pedimos que el Espíritu Santo hable a través de nosotros y también que muestre su verdad clara tal cual es a cada mente, a cada alma que escuche este mensaje. En el nombre bendito de su Hijo amado lo pedimos. Amén. Nuestro tema lo encontramos en el capítulo 3 de Génesis y también en el capítulo 3 del libro Patriarcas y Profetas. Lo hemos dividido en 3 partes. Hoy presentaremos la primera parte. Vamos a leer Génesis 3, versículos 1 al 5. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: ¿Así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: no es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Como no pudo continuar con su rebelión en el cielo, Satanás halló un nuevo campo de acción para su enemistad contra Dios. Al tramar la ruina de la raza humana, vio en la felicidad y en la paz que la santa pareja gozaba en el Edén el deleite que él había perdido para siempre. Impulsado por la envidia, decidió inducirlos a desobedecer y a traer sobre ellos la culpa y el castigo del pecado. Trataría de cambiar su amor en desconfianza y sus cantos de alabanza en oprobio contra su Creador. De esta manera, no sólo arrojaría a estos seres inocentes en la desgracia en la que él mismo se encontraba, sino que también ocasionaría deshonra para Dios y tristeza en los cielos. Nuestros primeros padres fueron advertidos del peligro que los amenazaba. Mensajeros celestiales acudieron a presentarles la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar. Fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus huestes. Cuán importante era entonces que Adán y Eva obedecieran aquella ley, único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad. La ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y sabiduría. La armonía de la creación depende del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas, animadas e inanimadas, con la ley del Creador. Dios no solo ha establecido leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Todos obedecen a leyes físicas que no pueden eludirse, pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por las leyes naturales, solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral. Al hombre, obra maestra de la creación, Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos
para que reconociera la justicia y la obediencia de su ley y su sagrado derecho sobre él. Y del hombre se exige una respuesta obediente. Como los ángeles, los moradores del Edén habían de ser probados. Únicamente podían conservar su feliz estado si eran felices a la ley del Creador. Podían obedecer y vivir, o desobedecer y perecer. Dios los había colmado de ricas bendiciones, pero si ellos menospreciaban su voluntad, aquel que no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonaría a ellos tampoco. La transgresión los privaría de todos sus dones y les acarrearía desgracia y ruina. Los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuvieran en guardia contra las argucias de Satanás, porque sus esfuerzos por tenderles una celada serían infatigables. Mientras fueran obedientes a Dios, el maligno no podría perjudicarles, pues si fuera necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismos poder ni disposición para resistir a Satanás. El árbol de la sabiduría había sido puesto como una prueba de su obediencia y de su amor a Dios. El Señor había decidido imponerles una sola prohibición tocante al uso de lo que había en el huerto. Si menospreciaban su voluntad en este punto especial, serían culpables de transgresión. Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones, solamente podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Si ellos trataban de investigar la naturaleza de este árbol, quedarían expuestos a sus engaños. Se les aconsejó que prestaran atención cuidadosa a la amonestación que Dios les había enviado y que se conformaran con las instrucciones que Él había tenido a bien a darles. Para conseguir lo que quería sin ser advertido, Satanás escogió como medio la serpiente, disfraz bien adecuado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más inteligentes y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Posada en las cargadas ramas del árbol prohibido mientras comía su delicioso fruto, cautivaba la atención y deleitaba la vista que la contemplaba. Así en el huerto de paz, el destructor acechaba su presa. Los ángeles habían prevenido a Eva a tener cuidado de no separarse de su esposo mientras él estaba ocupado en su trabajo cotidiano en el huerto. Estando con él, correría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo. Al verse sola, tuvo un presentimiento de peligro, pero desechó sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. Desdeñando la advertencia de los ángeles, muy pronto se encontró extasiada, mirando con curiosidad y admiración el árbol prohibido. El fruto era bello y se preguntaba por qué Dios se lo había vedado. Esta fue la oportunidad de Satanás. Como discerniendo sus pensamientos, se dirigió a ella diciendo: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos, pero con voz melodiosa la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, había sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en instrumento del enemigo caído. A la capciosa pregunta de Satanás, Eva contestó: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Le dijo que al comer del fruto de ese árbol alcanzaría una esfera de existencia más elevada y entraría en un campo de sabiduría más amplio. Añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido y como resultado había adquirido el don de la palabra. Insinuó que por egoísmo el Señor no quería que comiesen del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol o que lo tocasen debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia que les fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Cómo sería posible que ellos murieran? ¿No habían comido del árbol de la vida? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. Esta es la labor que Satanás ha llevado adelante con gran éxito desde los días de Adán hasta el presente. Tienta a los hombres para desconfiar del amor de Dios y a dudar de su sabiduría. Constantemente pugna por despertar en los seres humanos un espíritu de curiosidad irreverente, un inquieto e inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y la sabiduría de Dios. En su esfuerzo por escudriñar aquello que Dios tuvo a bien ocultarnos, muchos pasan por alto las verdades eternas que nos ha revelado y que son esenciales para nuestra salvación. Satanás induce a los hombres a la desobediencia, llevándolos a creer que entran en un admirable campo de conocimiento. Pero todo esto es un engaño. Engreídos por sus ideas de progreso, pisotean los requerimientos de Dios, caminando por la ruta que los lleva a la degradación y a la muerte. Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían si violaban la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras que pretenden tener ideas más amplias y gozar de mayor libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comáis de él, es decir, el día que violareis el divino mandamiento, ¿seréis como Dios? Satanás aseveró haber recibido grandes beneficios por haber comido del fruto prohibido, pero nunca dejó ver que por la transgresión había sido desechado del cielo. Aunque había comprobado que el pecado acarrea una pérdida infinita, ocultó su propia desgracia para atraer a otros a la misma situación. Así también el pecador trata de disfrazar su verdadero carácter. Puede pretender ser santo, pero su elevada profesión únicamente hace de él un embaucador, tanto más peligroso. Está del lado de Satanás, y al hollar la ley de Dios e inducir a otros a hacer lo mismo, los lleva hacia la ruina eterna. Eva creyó realmente las palabras de Satanás, pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios, y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente en una mentira, sino porque no creyeron a la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender de la verdad. No obstante, los sofismas con que Satanás trata de establecer lo contrario, siempre es desastroso desobedecer a Dios. Debemos aplicar nuestros corazones a buscar la verdad. Todas las lecciones que Dios mandó registrar en su palabra son para nuestra advertencia e instrucción. Fueron escritas para salvarnos del engaño. El descuidarlas nos traerá la ruina. Podemos estar seguros de que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. ¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar para nosotros hoy de esta meditación? Hermanos, desde el principio el enemigo de las almas ha tratado de inducir a los seres humanos a desobedecer los principios divinos. Él busca arrojarlos en la desgracia que él mismo está, y todo el que atiende su voz será descarriado. También Dios ha advertido a sus hijos de los ataques del enemigo.
No estamos ignorantes de su astucia y poder usados para hacernos caer. La ley de Dios es eterna. La obediencia a ella es lo único que trae paz y felicidad. Es el único medio que nos mantiene fuera del alcance de los ataques del enemigo. La obediencia a la ley de Dios nos da vida eterna y la desobediencia nos da muerte eterna. Cuando el enemigo viene a nosotros con sus insinuaciones para hacernos pecar, la firmeza a los principios divinos es nuestra única salvaguardia. Mientras estemos en este mundo, a cada momento seremos probados, porque de esta forma mostramos a Dios cuán grande es nuestro amor y nuestra lealtad hacia Él. Si nosotros somos obedientes y firmes en seguir las instrucciones del Señor, estamos seguros. Tengamos la seguridad que Satanás no nos molestará con sus tentaciones. Dios nos habla por su palabra y nos ha prevenido a dónde no debemos de ir, lo que no debemos hacer, lo que no debemos ver, lo que no debemos oír, con quienes no debemos relacionarnos. Al aventurarnos a ser guiados por nuestras propias convicciones y no seguir las instrucciones del Señor, corremos grande peligro. Cuidado, el enemigo está listo para hacernos caer. No olvidemos nunca las instrucciones divinas. Recuerden que para engañarnos, el enemigo usará cosas agradables a nuestros ojos, a nuestros oídos, al gusto, al tacto. Usará instrumentos sorprendentes para hacernos caer. Siempre tratará de llamar nuestra atención con aquello que nos atrae. Apreciados hermanos, recordemos que nuestra naturaleza siempre estará inclinada hacia el mal. Después del pecado fuimos debilitados moralmente. No confiemos en nuestra sabiduría humana y en nuestra capacidad para vencer las tentaciones. Aferrémonos a la palabra de Dios y sigamos sus consejos fielmente. Huyamos de la tentación. Siempre tengamos presentes que hay dos voces, la de Dios y la del enemigo. La voz del enemigo siempre dirá algo contrario a la palabra de Dios. Y también tengamos en cuenta que él usa la palabra de Dios, pero la tergiversa, no la presenta tal cual es. Otro punto muy importante, hermanos, es que no nos pongamos a conversar con el enemigo. Huyamos del peligro antes que sea demasiado tarde. Recuerden que el enemigo se nos puede presentar en diferentes formas. Aprendamos a conocer bien la voz de Dios y también cuándo es cuando el enemigo está hablando. Estemos conformes con las grandes verdades que Dios ha revelado a través de sus santos profetas solamente. La obra del enemigo también es desviar nuestras mentes en el estudio de la palabra de Dios para concentrarnos en temas que no están revelados. Vayamos a los temas que Dios dejó revelados y que tienen que ver directamente con nuestra salvación. Que eso sea para nosotros y también para compartirlo con los demás. Satanás con sus sofismas nos hace creer que al olvidar la ley de Dios nos vendrán bendiciones, pero ese es un engaño. Miremosle a él y veamos si el violar la ley de Dios le trajo bendición. No nos dejemos engañar, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Mis hermanos y hermanas, necesitamos velar y orar. Necesitamos estudiar la palabra del Señor para que podamos estar firmes, estar listos, preparados para resistir las tentaciones del enemigo. Amén.